en algún punto. Revisaremos al tacto la línea de líquido en todo su recorrido, esperando encontrar una zona con diferentes temperaturas. De encontrarla, podemos asegurar que en su interior se encuentra el tapón. Este mismo efecto también nos lo puede provocar la llave de líquido de la condensadora, en el caso de no estar totalmente abierta. Si no se localiza la avería, tendremos que entrar a la unidad condensadora sospechando de una obturación parcial en el tubo capilar. En tal caso, y recordando que tenemos la mayor parte del refrigerante almacenado en esta unidad, procederemos a inspeccionar todos los tubos del circuito y encontraremos las dos zonas con diferentes temperaturas. A través de barridos limpiaremos el circuito y seguidamente realizaremos el vacío, carga y ajuste del recalentamiento oportuno. El motivo por el cual el manómetro no acusaba ningún aumento de presión es debido a que el refrigerante que entrábamos por baja lo aspiraba el compresor trasladándolo al condensador. Una vez allí, era retenido por la obstrucción en su camino hacia el evaporador, por lo que la obstrucción hacía de elemento restrictor, creando dos zonas de diferentes temperaturas. El salto térmico en la evaporadora sería menor por llegarle poco líquido y robar poco calor. Lo que sucederá en la condensadora es importante resaltarlo, debido a que al tener almacenado mucho refrigerante en su interior, se ha ido almacenando más cantidad de líquido al final del serpentín, por lo que se habrá reducido la superficie del condensador, dando pie a que aumente la presión, cosa que solo sucede en el momento de entrarle refrigerante. Seguidamente, el ventilador forzará a que el aire descargue de calor al refrigerante, bajándole la presión. Por lo tanto, el salto térmico en esta unidad será inferior, igual que el consumo eléctrico, al haber bajado las dos presiones. En los controles realizados en la avería número 9 nos encontramos con estos datos. Analizando los 5 datos, la primera pregunta que se nos ocurre, una vez seguidas las averías anteriores, sería ¿cómo es posible que evaporando a una temperatura negativa en la evaporadora no tengamos escarcha y sin embargo el tubo de aspiración sí viene escarchado? Esta situación solo es posible cuando en el tubo de aspiración tengamos una obstrucción parcial debido al aplastamiento del tubo en algún punto o bien por un tapón parcial de soldadura. Revisando la línea al tacto, igual que en la avería anterior, encontraremos dos zonas que estarán a diferentes temperaturas. Reparando o sustituyendo la zona afectada, daremos la avería por solucionada. En esta avería la evaporadora la hemos encontrado sin escarcha debido a que el refrigerante que ha ido entrando en el evaporador no lo ha abandonado a la velocidad que lo tenía que hacer, aumentando la presión en el interior y deteniéndose la evaporación del líquido. A partir del tapón parcial es donde el líquido ha encontrado una baja presión que le ha llevado a cambiar de estado. El vapor que produce este líquido al evaporarse es poco comparado con el volumen horario aspirado por el compresor, por lo que la presión la hemos encontrado más baja, así como el consumo eléctrico. El recalentamiento será exagerado ya que el manómetro detecta una presión baja después del estrangulamiento y la temperatura al final del evaporador es muy alta. El salto térmico tanto en la evaporadora como en la condensadora es insignificante.
En los controles realizados en la avería número 10 nos encontramos con estos datos. Si analizamos los resultados y el tipo de instalación, este cuadro solo lo puede presentar una fuga muy importante de refrigerante o bien un tapón total en la instalación. Para determinar ante cuál de las dos averías nos encontramos, procederemos a parar la instalación de la red eléctrica y se pueden dar tres casos. Que recupere presión, en tal caso la avería será fuga de refrigerante. Que no recupere presión, en tal caso la avería sería tapón total de suciedad. O bien que recupere presión pasados unos 15 minutos, en tal caso la avería sería un tapón de humedad. El tapón total por suciedad en el interior del circuito acostumbrará a estar a la salida del filtro secador, o en el caso de no tener instalado el filtro secador, el tapón acostumbra a estar al principio del capilar. En cualquier caso, iniciaremos la reparación cortando el tubo capilar al final de su recorrido. De no salir refrigerante, que es lo más probable, cortaremos en la entrada del capilar. Si sale refrigerante, el tapón está dentro del capilar. Seguidamente realizaremos un barrido por zonas a toda la instalación con nitrógeno, para asegurarnos que no existan otros tapones en el circuito. A continuación, realizaremos el vacío, carga y ajuste del recalentamiento oportuno según la temperatura exterior. Ante un tapón de humedad podemos iniciar el diagnóstico de dos maneras: calentando al final del capilar y a la vez controlando la recuperación de presión en el manómetro de baja, o bien dejando parada la instalación unos 15 minutos aproximadamente, como para que la humedad congelada al final del capilar que obtura el paso de refrigerante se descongele y la instalación empiece a igualar presiones, recuperándose la presión de baja. En tal caso, procederemos a descargar el refrigerante a una botella de reciclaje. Seguidamente realizaremos un barrido de nitrógeno por zonas. Instalaremos un filtro deshidratador y realizaremos un vacío, a ser posible calentando la salida del capilar, ya que es donde ha quedado almacenada la humedad que contenía el refrigerante. Una vez realizado el vacío, lo romperemos 3 veces con R22, por ser el tipo de refrigerante que más porcentaje de humedad absorbe. Por último, haremos el vacío, carga y ajustes pertinentes. Y en caso de repetirse la avería, cambiaremos el filtro secador, haremos el vacío de nuevo a la instalación, lo romperemos 3 veces y haremos el vacío, carga y ajustes oportunos. De esta manera conseguiremos deshidratar a la instalación volviendo a su funcionamiento normal. Si se creara de nuevo el tapón de humedad, tendríamos que desconfiar del aceite del motor. Haciéndole un test del contenido de humedad, saldríamos de dudas. En caso de tapón total, no hace falta asegurar que no tendremos ningún salto térmico en ninguna de las dos baterías. En los controles realizados en la avería número 11 nos encontramos con estos datos. En cuanto al análisis de estas mediciones, se encuentra como variante la inestabilidad en la lectura en el manómetro de baja presión, que no permanece estable.